Estaba platicando ahorita con mi esposa acerca del cántico que pasaron ahí, el de contempla, ¿verdad? Contempla a Dios. Y me dice, oh, es el tema que vas a hablar el día de hoy. Obviamente no son casualidades, son diosidencias, ¿verdad? Que el Señor pone y confirma el mensaje de esta tarde para todos nosotros. Y vamos a estar continuando, hermanos, con la serie de Mateo. Estamos ilusionados, estamos contentos, felices de dar comienzo a este evangelio, a este gran evangelio de Mateo, del cual aprendimos mucho la semana pasada con nuestro hermano Víctor Cubillas y mi hermano Alonso, que dieron la enseñanza de la escuela dominical y la predicación. Gracias al Señor por sus vidas y aprendemos mutuamente, ¿verdad?, los unos de los otros. En esta tarde, hermanos, vamos a estar hablando de la historia conocida, una historia muy conocida entre el pueblo mexicano, entre nosotros, los que conocemos un poco de la historia bíblica, la cual se nos ha pasado de generación en generación por medio de tradiciones, ¿verdad? Unas de las cuales pues no son del todo verídicas o bíblicas, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a estar hablando de los 3 reyes magos del Oriente, mejor conocidos como, ¿cómo se llaman? Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la historia tradicional que hemos escuchado todos nosotros, ¿verdad?, desde que estábamos pequeños. Pero el día de hoy vamos a estudiar este pasaje bíblico y vamos a aprender que de esta historia, pues, muchas de las cosas que nos han enseñado, pues, ninguna es verdad. En primer lugar, no eran 3, tampoco eran reyes y tampoco eran magos, como nosotros tenemos el concepto de magos, aquellas personas, ¿verdad?, que sacan conejos de sombreros, o que juegan con cartas, o que tienen la varita mágica. No son esos magos. Y tampoco eran del Oriente, o el concepto que nosotros tenemos hoy, ¿verdad? El Oriente, pensando allá del Oriente lejano, China, Japón, Rusia, por allá. Sino más bien del Medio Oriente, ¿verdad? Y obviamente sus nombres no son Melchor, Gaspar y Baltasar. La palabra de Dios no nos da detalles de estas cosas. Entonces quedamos que vamos a hablar de los magos, pero no eran 3, ni eran reyes, ni eran magos que hacían magia, ni eran del lejano oriente, ni sus nombres eran Melchor, Gaspar y Baltasar, vulgarmente conocidos como Malhechor va a gastar y va a saltar. Bueno, vamos a orar, hermanos, para entrar en la seriedad de la palabra de Dios. Quise decir eso porque pues uno va escuchando tantas predicaciones, ¿verdad?, en el transcurso de la preparación de este sermón, que pues lo dicen tanto que uno tiene que como limpiar un poquito la historia, ¿no? Y ir al texto bíblico. Entonces, que sea el Espíritu Santo el que obre el día de hoy. Padre nuestro que estás en el Señor, bendito sea tu nombre para siempre, Padre. Gracias por la oportunidad de estar aquí en tu presencia y gracias por mis hermanos que vinieron con toda disposición en su corazón para aprender, para conocerte mejor, para amarte mejor, para así podernos servir los unos a los otros. Espíritu Santo, toma control de mi mente, mis labios, mis intenciones, mi corazón. Ayúdanos a entender estas cosas. En veces miramos las cosas de acuerdo a un sesgo que se nos ha enseñado. Pero limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, para que podamos entender estas cosas bíblicamente, Señor. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El texto bíblico, hermanos, es Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12.
vamos a estar dando lectura a esta porción de la palabra de Dios. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. El tema de esta predicación es el rey prometido ha nacido. La palabra de Dios dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Al contrario del Evangelio de Lucas, Mateo no nos habla de los pastores judíos que visitaron al recién nacido Jesús en el pesebre. Su narrativa más bien se enfoca en unos magos del oriente, unos extranjeros gentiles que vinieron hasta la ciudad de Belén para adorar al tan esperado rey de los judíos. Aunque el Evangelio de Mateo fue escrito pensando primordialmente en una audiencia judía, el apóstol no limitó su mensaje al pueblo de Israel, sino que presentó a Jesús a través de todo su evangelio como el Rey universal, cuyo dominio abarcaría todas las naciones, no solamente la de los judíos. En esta introducción al Evangelio de Mateo, el apóstol nos presenta a este primer grupo de adoradores extranjeros, los cuales no eran oriundos de Israel, sino que irónicamente eran gentiles. Una casta de hombres sabios o astrólogos que provenían del oriente. Aunque los judíos estimaban a los gentiles como ciudadanos de segunda clase y eran considerados indignos e impuros ceremonialmente hablando, el apóstol Mateo, siendo él mismo marginado originalmente como peor que un gentil por su antiguo oficio de recaudador de impuestos, tuvo en bien el hacer énfasis en estos forasteros del oriente.
Dentro de este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, el apóstol vuelve a llamar nuestra atención hacia la extraordinaria fe y confianza, no de un rabino judío, sino de un soldado gentil y enemigo de Israel. En esta ocasión, Mateo nos presenta a Jesús maravillado por la fe de un centurión romano, diciendo, en Mateo 8, versículos del 10 al 12, diciendo a los que le seguían, es decir, a sus apóstoles judíos, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, es decir, gentiles, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, es decir, los judíos, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y una vez más, en Mateo capítulo 12, versículos del 38 al 42, Jesús amonesta a los líderes religiosos judíos por su incredulidad y exalta la buena actitud de la reina de Sabá, una mujer extranjera que viajó desde muy lejos, como 2,400 kilómetros, solo para escuchar la sabiduría del rey Salomón. Jesús reprobó a los escribas y fariseos porque ellos se negaban a escucharle y creer en él, a pesar de tener enfrente a alguien que era mucho más grande y sabio que Salomón. En la conclusión del Evangelio de Mateo, después de que Jesús venció la muerte, resucitando de entre los muertos, Él extiende su mirada más allá de la nación de Israel y dirige su atención hacia todas las naciones de la tierra, cuando encomendó a sus discípulos la gran comisión, diciendo en Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, hasta el fin del mundo. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Con la gran comisión, Jesús vuelve a recalcar el plan original de Dios de bendecir no solamente a los judíos, sino a nosotros los gentiles, dando cumplimiento así a la promesa dada al patriarca Abraham, la cual afirmaba que en su simiente, es decir, en Cristo, según Gálatas 3:16, serían benditas todas las naciones de la tierra. Y como si esto fuera poco, el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos y toda potestad se le ha dado en los cielos y en la tierra, viene a dar cumplimiento al pacto davídico, mencionado en 2 Samuel 7:12 al 16. Jesús, al levantar su propio cuerpo de entre los muertos, ha cumplido con la profecía dada a David por el profeta Natán. Jesús ha edificado una casa o un templo, no hecho con manos de hombres, para la gloria y honra de su Padre. Por otro lado, el reino de Jesús es un reino eterno, cuyo dominio no tiene límite geográfico, ni étnico, ni territorial. Jesús es el Rey universal y eterno, prometido por Daniel 2:35, versículos 44 al 45, Daniel 7 e Isaías capítulo 9. Jesús es el deseado de todas las naciones, como lo predijo el profeta Ageo,
2:7, el cual tendría dominio sobre toda la tierra, como también lo corrobora Jehová mismo. En el Salmo capítulo 2, versículo 6 y 8. Pero yo, dice Jehová, he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Podemos ver entonces claramente que a través de todo el Evangelio de Mateo se anuncia el hecho de que Jesús es el tan esperado Mesías, Rey de reyes y Señor de señores, no solamente de los judíos en Israel, sino también de los gentiles en todas las naciones de la tierra. Miremos más de cerca este pasaje bíblico. El versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. En vez de darnos los detalles del nacimiento de Jesús, como lo hizo Lucas en su evangelio, Mateo tenía otro propósito. El propósito principal de este evangelio es proclamar a Jesús como el legítimo rey. Mateo registra el recibimiento o la reacción del mundo hacia el recién nacido rey. Jesús fue honrado y venerado por un grupo de extranjeros, pero por otro lado, mayormente recibió indiferencia y hostilidad de su propio pueblo, como lo aprendimos en el Evangelio de Juan. Juan 1:11, donde dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Belén, hermanos, la ciudad donde nació nuestro Señor Jesús, fue el hogar ancestral de David, el gran rey de Israel, cuyo descendiente, es decir, Cristo, vendría a dar cumplimiento al pacto davídico que se encuentra en 2 de Samuel. Jesús vendría a afirmar el trono de David, su padre, para siempre. Por otro lado, Jesús también es la simiente de Abraham, por la cual Dios había prometido bendecir a todas las naciones de la tierra. Mateo desea que sus lectores puedan ver claramente la conexión y cumplimiento de estas profecías del Antiguo Testamento con Jesús de Nazaret. El apóstol Mateo no pierde el tiempo y podemos ver que desde el primer versículo de su evangelio se hace esta conexión cuando él comienza diciendo en Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Este versículo abre el evangelio identificando a Jesús con el título de Jesucristo, haciendo una clara alusión al hecho bíblico de que Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, prometido. Mateo, en este primer versículo, también conecta a Jesús con las promesas hechas al rey David y al patriarca Abraham. Mateo sabe que es fundamental llevar a cabo esta conexión para que sus lectores puedan ver la verdadera identidad de Jesús. El pueblo de Belén se encontraba a 6 millas o 9.6 kilómetros al sur de Jerusalén. Aunque Belén no era considerada un lugar de suma importancia en la antigüedad, no obstante, Dios escogió ese lugar para que naciera su unigénito Hijo, Jesucristo. El nacimiento de Jesús, como vimos anteriormente, es el cumplimiento no de una, no de dos, no de tres profecías, de muchas profecías del Antiguo Testamento.
en cuanto Jesús nace, podemos ver una reacción palpable no solo en el pueblo judío, sino también de un grupo de hombres sabios del Oriente. Escuche lo que dice Spurgeon del nacimiento de Jesús. Él dijo: no ha hablado ni una palabra, no ha hecho ni un milagro, no ha proclamado ni una sola doctrina. Pero cuando nació Jesús, al principio, mientras no se escuchaba nada más que los gritos de un infante y no se veía nada más que la debilidad de un bebé indefenso, pero ya se podía percibir una influencia sobrenatural que había llegado a este mundo. Versículo 2. Diciendo los magos: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Es importante recalcar una y otra vez la importancia de este recién nacido rey de los judíos. Debemos preguntarnos por qué estos magos del oriente viajaron tan larga distancia, unos 1,600 a 2,000 kilómetros, si es que salieron de la región de Babilonia, para venir y rendir tributo a este niño hasta la ciudad de Belén. ¿Cómo es que estos gentiles extranjeros llegaron a tan grande convicción, sintiendo la necesidad de venir desde tan lejos a postrarse a los pies de un niño que ni siquiera conocían? Además, ¿cómo supieron que no debían venir a Jerusalén y postrarse a los pies del actual rey de los judíos? Es decir, el rey Herodes. O alguno de sus descendientes que obviamente también ya habían nacido y por lógica heredarían su reinado. Como por ejemplo Herodes Arquelao o Herodes Antipas. ¿O por qué no fueron directamente con el emperador romano César Augusto, cuyo imperio no se limitaba a una nación o a una región, sino que se extendía por todos los países alrededor del mar Mediterráneo? ¿Quién realmente es este niño llamado Jesús? ¿Era acaso más grande que un rey o más preponderante que un emperador? Permitamos que sean las Sagradas Escrituras las que nos muestren la verdadera identidad de este niño que nació en la ciudad de Belén. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Este niño que nació en Belén no es cualquier persona, es Dios encarnado. Isaías sigue diciendo acerca de este niño en el capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este es el niño que venían a adorar los magos. ¿Se da cuenta? ¿De dónde agarraron tal convicción? ¿Será acaso que tenían a la mano las Escrituras? Puede ser posible, dado que Daniel, los 3 hebreos
Y muchos judíos se quedaron en las ciudades de Medio Oriente, en esos imperios. Y se nos dice que Daniel fue puesto como jefe supremo de todos esos magos o sabios del Oriente. ¿Usted cree que Daniel tuvo influencia sobre ellos? Yo pienso que sí. La historia registra que él fue consejero supremo de 2 imperios, de varios reyes. Si pudo influenciar de tal manera al rey Nabucodonosor y a otros reyes para que ordenaran en todo su territorio que adoraran y bendicieran y alabaran al rey, al Dios de Daniel, ¿usted cree que no iba a influenciar en esos magos sabios del Oriente y por consecuencia a las generaciones? Yo pienso que sí. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. El rey Herodes constantemente estaba en guardia o alerta contra cualquier amenaza a su trono o autoridad como rey. Una vez que Roma lo estableció como rey vasallo, es decir, rey títere sobre Judea, Herodes asesinó a varios miembros cercanos de su propia familia por sospechas de deslealtad. El hecho de que se turbó era de esperarse por su historial paranoico. Era tal su desconfianza y miedo a ser traicionado que inmediatamente después de subir al trono, mandó matar a 45 miembros del Gran Sanedrín, la Corte Suprema de los Judíos, y los reemplazó con líderes religiosos que estuvieran de acuerdo con su ideología política. Les recuerdo que el concilio del Sanedrín está compuesto por 71 miembros y él mandó matar a 45 que no estaban de acuerdo con sus ideologías. Después de esto, ordenó la ejecución de 300 oficiales o líderes militares debido a sus constantes sospechas paranoicas. Posteriormente, mató a su esposa Mariamne, a su suegra Alejandra, a 2 de sus hijos, Alejandro y Aristóbulo, y finalmente a su hijo mayor, Antípatro. Aparte de este comportamiento despiadado, Herodes era idumeo de nacimiento, por lo cual era despreciado por el pueblo de Israel. Irónicamente, Herodes deseaba ser aceptado por los judíos a quienes gobernaba. En su afán de ganarse al pueblo judío, Herodes mandó hacer grandes mejoras al templo de Jerusalén de tal forma que se consideraba una de las estructuras más sorprendentes del mundo conocido de ese tiempo. La palabra de Dios dice que se turbó y toda Jerusalén con él. El hecho de que toda Jerusalén se turbó es comprensible, entendiendo el historial sangriento que tenía el rey Herodes cuando se sentía amenazado. La gente de Jerusalén se turbó con justa razón por la reacción violenta y psicópata que de seguro se desataría en cualquier momento cuando Herodes se enterara que un rey legítimo había nacido y que tenía todo el derecho para tomar su trono, el cual no le pertenecía, porque había sido opuesto por los romanos. Versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo,
les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Aunque Herodes era idumeo, es decir, no era judío, estaba familiarizado con las costumbres judías y con las escrituras, como podemos ver. Sabe la terminología, Cristo, Mesías, ¿verdad? Por eso les preguntó dónde había de nacer el Cristo, es decir, el ungido, el Mesías prometido. ¿Prometido por quién? Por el Antiguo Testamento, por los profetas, conocía. Entonces, dice, todos los principales sacerdotes y los escribas fueron convocados por él. Este fue el primer contacto que los líderes religiosos pudieron haber tenido, pero no tuvieron con Jesús. Ninguno de ellos quiso ir a conocer al verdadero rey de los judíos. Podemos ver que ellos entendían la información bíblica correctamente, pero la palabra de Dios no era carne en sus corazones. No les había resplandecido la luz del Evangelio. No recibieron el amor por la palabra de Dios, ni un amor sincero por Dios mismo. Eran expertos, eruditos, conocimiento alto de las Escrituras, pero no era carne en su corazón. No amaban la palabra de Dios, no amaban a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos prestos para responder a Biblia Trivia cuando se nos... ¿Dónde va a nacer el Cristo? En Belén. ¿Dónde creció Jesús? En Nazaret. ¿Dónde murió Jesús? En Jerusalén, a las afueras de Jerusalén. ¿Cuántos azotes le dieron a Jesús? 40 menos 1. O hasta que se cansaron. Entonces, somos buenos para memorizar la palabra de Dios y tener los datos, el conocimiento, la información. Pero ¿realmente amamos a Dios, hermanos? ¿Realmente amamos su palabra? ¿O nada más la sabemos para quedar bien? ¿O para mantener un estatus en la sociedad o en la iglesia? ¿Realmente amamos a Dios? ¿Realmente amamos su palabra, hermanos? Analice su vida. ¿En dónde usted invierte su tiempo? Principales sacerdotes, dicen. ¿Quiénes eran los principales sacerdotes? Los principales sacerdotes era un título que distinguía a aquellos hombres que alguna vez habían tenido la posición de sumo sacerdote. De acuerdo a la ley de Moisés, el cargo de sumo sacerdote fue diseñado para ser vitalicio, es decir, de por vida. O en otras palabras, hasta que el sumo sacerdote muriera, de acuerdo a Números, capítulo 35, versículos 25 y 28. Entonces, ¿cómo es que había principales sacerdotes, es decir, ex sumos sacerdotes, si se supone que debían de morir primero para ser sustituidos? Aquí es donde entra Roma. Bajo el gobierno romano, el rey Herodes cambiaba al sumo sacerdote con frecuencia, según le convenía para sus fines políticos. Entonces tenemos aquí un concilio, un gran Sanedrín, que supuestamente es religioso, que supuestamente son los más apegados a Dios, pero es una posición política, hermanos, que fueron quitados, que fueron puestos, según de acuerdo a Herodes y la política y las ideologías que él quería. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Cómo estas personas escuchan que ha nacido el rey de los judíos?
Ni les importa, ni van a ir a verlo. No corren. ¿Cómo es que estos extranjeros gentiles viajan 1,600 kilómetros a 2,000 kilómetros y estos están a 6 o 9 kilómetros y no van a verlo? A su rey. Realmente no les importaba, realmente no lo amaban, realmente no querían que estuviera ahí. ¿Por qué? Ya lo hemos hablado antes. Porque iba a afectar, ¿qué? Sus bolsas. Ahí viene el hijo, hay que matarlo, ¿verdad? Para quedarnos con todo. Por eso no querían. Esta práctica de quitar y cambiar a los sumos sacerdotes dio como resultado que el Sanedrín tuviera estos principales sacerdotes. Es decir, personas que ejercieron en algún tiempo en el pasado el cargo de sumo sacerdote. Es por esta razón que en el tiempo de Herodes, Antipas, hijo de Herodes el Grande, este Herodes que está en el tiempo del nacimiento de Jesús, había en un mismo periodo de tiempo 2 sumos sacerdotes, como lo leemos en los evangelios. Estaba Anás, ex sumo sacerdote, y Caifás, el sumo sacerdote oficial. Ahora, miramos quiénes eran estos sumos sacerdotes. Ahora, ¿quién eran los escribas? Porque él mandó llamar a los principales sacerdotes y a los escribas. Pues, ¿quiénes son ellos? Tenemos que definir nuestros términos, hermanos, porque apenas estamos empezando el Evangelio de Mateo. Entonces necesitamos saber quiénes son estas personas y qué puestos tienen y por qué están ahí, quién los puso ahí, si realmente son gente piadosa o son políticos, ¿verdad? ¿Quiénes son los escribas? Los escribas eran los maestros de la ley. Eran expertos eruditos del Antiguo Testamento y también de la tradición oral de los ancianos. Su trabajo no era solamente copiar manuscritos, sino interpretar y enseñar el Antiguo Testamento. Algo que debemos recalcar y no olvidar durante nuestro estudio del Evangelio de Mateo es que este grupo de líderes religiosos, los principales sacerdotes y los escribas, aunque gozaban de una posición eclesiástica muy alta en el judaísmo y ejercían una gran influencia sobre el pueblo, no necesariamente quiere decir que eran hijos de Dios o que amaban a Dios y a su palabra. Esto lo tenemos que tener muy claro, hermanos. El hecho de que sean sumos sacerdotes, escribas, saduceos, fariseos, esto no quiere decir que son hijos de Dios. Y esto lo tenemos que tener en mente conforme estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Sí, eran expertos del Antiguo Testamento, pero esto no quiere decir que eran salvos. A través del Evangelio de Mateo y los otros evangelios, podemos ver que en su gran mayoría estos líderes religiosos fueron el objeto principal del juicio de Jesús durante su ministerio. En los estándares de Dios, estos líderes religiosos estaban en la misma situación de condenación, o quizás peor, como lo miramos hoy en la escuela dominical, que los publicanos y las prostitutas del pueblo. Lo que podemos ver claramente en los evangelios es que solamente 2 de los 71 miembros del Gran Sanedrín de Jerusalén apelaron a favor de Jesús. Pero el resto del grupo no tenemos testimonio bíblico de que hubieran ayudado o de alguna forma estorbado en el juicio contra Jesús, sino todo lo contrario. La mayoría de este grupo religioso rechazaron y condenaron a Jesús de Nazaret a ser crucificado por obvias razones. Esto es, porque no creyeron en Él, ni mucho menos le amaban. Ahora,
aunque este grupo de principales sacerdotes y escribas no eran hijos de Dios, sí tenían el conocimiento trivial de las Escrituras. Y es por eso que cuando el rey Herodes les preguntó en dónde nacería el Cristo, ellos le dijeron prontamente: está fácil esa, aviéntate una más difícil. Todo el mundo sabe dónde iba a nacer el Cristo. Pues en Belén, todos saben eso, en Belén de Judea, ¿verdad? Miqueas 5:2, está fácil. Los principales sacerdotes y escribas sabían que el Mesías nacería en Belén de Judea, pero ninguno de ellos puso en práctica ese conocimiento. Ninguno de ellos mostró interés de ir a adorar al recién nacido rey de los judíos. Esto debe servir como una advertencia para nosotros hoy en día que tenemos acceso a tanta información y conocimiento bíblico en las redes sociales, libros, videos, series, películas, documentales, sermones, clases, conferencias, canciones, etcétera, etcétera. Pero que muchas de las veces este conocimiento no lo ponemos por obra en nuestras vidas. Venimos a ser como estos líderes religiosos, expertos en Biblia trivia, pero tan ciegos como lo fue en un tiempo Nicodemo, el maestro de Israel, al cual Jesús mismo le dijo en Juan 3:3, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, estás ciego, Nicodemo, aunque seas maestro de Israel, aunque seas experto en el Antiguo Testamento. Estás ciego. ¿Por qué? Porque no has nacido de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Tristemente, estos expertos, hablando de los principales sacerdotes y los escribas, tenían toda la información correcta, pero no les había amanecido la luz del Evangelio y no les interesaba conocer al Mesías que había nacido. El versículo 5 y el 6 dicen: ellos le dijeron, ¿en Belén de Judea? Le respondieron a Herodes, ¿verdad? Cuando les preguntó, pues ¿dónde va a nacer el Cristo, el ungido, el Mesías? En Judea, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, ¿verdad? Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Estos líderes religiosos no dijeron la cita bíblica completa, sino que omitieron la parte más importante. Si vamos al pasaje original de Miqueas 5:2, podemos ver que el guiador o gobernador que vendría a apacentar o guiar al pueblo era nada más ni nada menos que el Dios eterno. Escuche lo que dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, aquí viene la parte divina, y sus salidas son desde el principio. ¿De cuál principio, Miqueas? ¿Estás hablando de Génesis cuando Dios creó los cielos y la tierra? No, no estoy hablando de este principio. Jesús estaba ahí, pero sus salidas son desde el principio, desde la raíz, desde la fuente de todo, desde los días de la eternidad, hablando de el atributo divino de Dios, el hecho de que Dios es eterno. Como también lo corrobora el apóstol Pablo cuando hablando de Jesús en Colosenses 1:17, dice, y Él, es decir, Cristo, es antes de todas las cosas. Él no comenzó. Él no es una cosa. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten.
Esto concuerda con la cita de Isaías 7:14, la que Mateo citó en el capítulo 1, cuando dijo en Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces podemos ver claramente cómo estos líderes religiosos omitieron el hecho de que este rey, este gobernador, este líder o guiador sería Dios mismo entre nosotros. Ups, pequeñito detalle, ¿verdad? Se les pasó. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Versículo 8. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, porque yo también, para que yo también vaya y le adore. Sí, como no, ¿verdad? ¿Ustedes le creen que quería adorar al niño Jesús? Yo pienso que no. El rey Herodes muestra un supuesto interés en el recién nacido rey de los judíos. Pero obviamente sus intenciones no eran buenas. Herodes realmente no deseaba adorar al nuevo rey de los judíos, sino que quería investigar la edad del niño Jesús para después, en un acto diabólico, mandar matar a todos los niños nacidos en la ciudad de Belén que tuvieran 2 años de edad o menos. Herodes, como ya hemos dicho anteriormente, amaba el poder y su posición como rey de los judíos y no estaba dispuesto a compartirlo con nadie. Un hombre paranoico y sanguinario como Herodes, que estaba dispuesto hasta matar a su esposa, su cuñado, su suegra y 3 de sus hijos, estaba preparado para terminar con la vida de cualquier persona que pudiera amenazar su reinado, incluyendo al que él mismo identificó como el Cristo prometido en las Sagradas Escrituras. Este señor estaba bien loco, ¿verdad? ¿Dónde está el Cristo que lo quiero matar? Hablando de la hipocresía, como la podemos ver claramente en el rey Herodes, el libro de Proverbios nos dice en el capítulo 26, versículos 24 y 25, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño, como Herodes, ¿verdad? Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. En la intención malvada del rey Herodes podemos ver las maquinaciones del diablo, las cuales son hurtar, matar y destruir. Podemos ver a través de la historia bíblica cómo Satanás asoma y manifiesta sus malvadas intenciones de estorbar, frenar o parar el plan divino, intentando sabotear la redención de los hijos de Dios. Desde el libro de Génesis podemos verlo, cómo Satanás siempre ha tratado de atacar de una forma u otra la simiente de la mujer, la cual traería su fin y la redención de los hijos de Dios. Caín, recuerdan que leímos en Primera de Juan, el cual era del maligno, de acuerdo a la escritura, mató a su hermano Abel. ¿Y por qué lo mató? Dice Juan, porque sus obras eran malas. En el libro de Éxodo podemos ver cómo el faraón de Egipto ordena que echen al río a todos los niños recién nacidos de las mujeres hebreas para que se ahoguen. Éxodo 1:22. En el libro de Esther podemos ver cómo Asuero, el rey de Persia, influenciado por Amán, enemigo de los judíos, ordenó destruir, matar y exterminar a todos los judíos jóvenes y ancianos, niños y mujeres.
Esther 3:13. Ahora, en el Nuevo Testamento, Satanás sigue con sus malvadas intenciones. En esta ocasión podemos ver claramente el deseo satánico del rey Herodes de matar a nada más ni nada menos que al Cristo, al ungido Hijo de Dios. O sea, no quiere matar a la ascendencia, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento. Bueno, pues mato a, no sé, a David y pues ya se acabó la historia, ¿no? O mato a Abraham y se acabó la historia. No, ¿dónde está el Cristo? ¿Ya nació? Échenmelo, hay que matarlo. Esta determinación satánica no acaba aquí. Por ejemplo, cuando Jesús es tentado por el diablo en el desierto, en Mateo 4:1-11, cuando varias veces los líderes religiosos intentaron apedrear y matar a Jesús, pero él mismo los confronta y les dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él ha sido homicida desde el principio, Jesús les dijo. Caín mató a su hermano Abel, pero antes de él, ¿quién había ya matado a la humanidad entera? Satanás, ¿verdad? Por eso dice, él ha sido homicida desde el principio. En otra ocasión podemos ver las artimañas de Satanás cuando, usando incluso al apóstol Pedro, intenta disuadir a Jesús de no ir a Jerusalén para que no cumpliera la misión dada por su Padre Celestial. Pero Jesús, identificando las intenciones malvadas de Satanás, le dijo a Pedro en Mateo 16:23, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces podemos ver aquí las artimañas, las maquinaciones, los deseos de Satanás a través de la historia bíblica, cómo él siempre ha querido frenar, estorbar, destruir el plan de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que no se cumpla la redención y para que nosotros no fuéramos salvos. Porque él sabe que a Dios no le puede hacer nada, ¿verdad? Pero él trata de estorbar de alguna forma el plan de Dios. Quería matar a Cristo antes de tiempo para que no se muriera en la cruz, para que no muriera en la cruz, para que no pudiera, según él, dar la vida en la cruz y así frustrar el plan de Dios. El versículo 9 dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. La estrella siguió guiando a los magos, aparentemente reapareciendo. Podemos asumir que la estrella los guió al área aproximada y luego ellos visitaron Jerusalén para obtener más información. Después la estrella apareció otra vez para guiarlos más específicamente. Mucho se ha especulado acerca de esta estrella que guió a los magos. Por un lado se ha dicho que esta estrella pudo haber sido una supernova o algún cometa. Otra de las teorías científicas más famosas dice que la estrella de Belén fue una unión visual en el cielo de los planetas Júpiter y Saturno, o también de Júpiter y Venus, que se juntaron, se alinearon tanto que brillaron como un solo astro. La realidad de las cosas es que aunque no sabemos a ciencia cierta lo que realmente vieron los magos del Oriente, lo que sí podemos asegurar es que esto obviamente fue un fenómeno sobrenatural. Creemos que fue una apariencia luminosa en el aire, probablemente semejante a la que guió a los hijos de Israel a través del desierto.
Esto lo dice Spurgeon. MacArthur sostiene que Dios creó una manifestación de luz única para que sirviera como señal que anunciaba el nacimiento de su amado Hijo Jesucristo. Algunos teólogos han conectado este acontecimiento de la estrella con la profecía de Balaam, la cual alude al prometido Mesías rey de Israel en Números 24:17, donde dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Podemos ver entonces que las Sagradas Escrituras usan un lenguaje tipológico, poético o alegórico para referirse a Cristo Jesús. De hecho, el mismo Jesús se identifica a sí mismo como la estrella resplandeciente de la mañana en Apocalipsis 22:16. Dice el versículo 10: y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, dice. Los magos se regocijaron al ver la estrella que había aparecido otra vez. Los magos del oriente se regocijaron con muy grande gozo al ver la estrella, porque sabían que esta luz resplandeciente los guiaría al recién nacido rey, el cual es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, como lo dijo el apóstol Juan en Juan 1:9. El Mesías era aquella luz que había sido prometida por los profetas, la cual traería esperanza a un mundo que estaba bajo el dominio del reino de las tinieblas. Por ejemplo, Isaías dice en el versículo 1 al 3, en el capítulo 9, 1 al 3, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Ahora, ¿cuál es la razón de tanta alegría y gozo en los moradores de la tierra? La causa de la alegría y el gozo es porque todo mundo sabe que cuando viene la luz, las tinieblas desaparecen. Como bien lo dijo Jesús en Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Y quién es esa luz que prevalece contra el reino de las tinieblas? Jesús mismo responde a esta pregunta y dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es precisamente por esta razón que el profeta Isaías dice en Isaías 61 al 3, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías sigue describiendo con lujo de detalle a esta gran luz, la cual es la causa de una gran alegría y gozo en todos aquellos corazones en donde la gloria de Jehová ha nacido. Isaías dice, porque un niño nos es nacido, hablando de su humanidad, hijo nos es dado, hablando de su divinidad, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y escuche esto,
lo dilatado de su imperio. No dice reinado, imperio. No solamente es un reinado de una nación, sino es un imperio que abarca todo el mundo. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, por cuanto él es el hijo de David, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El versículo 11 dice, y al entrar en la casa, los magos vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Dice que vieron al niño con su madre María. Nótese que Jesús aquí ya no es un recién nacido, sino que es un niño, probablemente entre 1 año y medio y 2 años de edad. Pero aunque todavía era un niño, el profeta Isaías nos dice que este niño ya llevaba el principado en su hombro. Y sigue diciendo que lo dilatado de su imperio, es decir, el imperio del niño, no tiene límite territorial ni de tiempo, por cuanto su dominio es dominio eterno, de acuerdo a Daniel 7:14. Jesús, el Hijo de Dios, no vino a este mundo, hermanos, para convertirse en rey. Él nació siendo el rey. Lo que debemos saber, hermanos, es que el Rey eterno y soberano de toda la creación se encarnó y nació en la ciudad de Belén. Esto lo entendieron muy bien los magos, por lo cual cuando llegan a Jerusalén preguntando por el Rey de los judíos, dicen en Mateo 2:2, y leo desde la Reina Valera revisada, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? No aquel niño que se convertirá algún día en rey, ya que pase la prueba del desierto, ya que vaya a la cruz, ya que resucite, ya que ascienda a los cielos. No. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Y en el versículo 11 finalmente lo encuentran y hacen lo que venían a hacer. Y postrándose, lo adoraron. Seguramente fue una escena impactante para María, ¿no lo cree? Al ver que este impresionante séquito de dignatarios extranjeros, gentiles, se postraron ante su pequeño hijo para adorarlo. No solo como reverenciando a un rey común y corriente, sino como al único soberano rey del universo. Si hubieran querido adorarlo como rey, o si era costumbre adorar a los reyes, pues se hubieran postrado y adorado al rey Herodes, ¿no? Pero la Biblia no dice que se postraron y le adoraron al rey Herodes. O tampoco dice que fueron a buscar al emperador romano César, que no solamente era rey de una zona, sino era el emperador de muchas naciones. A él no fueron a adorarlo. Escuche cómo los salmos nos ordenan a que nos alegremos y nos gocemos con este rey cuyo dominio no tiene límite. El Salmo 96 dice
Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra, no solamente Jerusalén. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas, como lo hicieron los magos. Están cumpliendo el salmo. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. No dice Jehová reinó. No dice Jehová reinará. No dice Jehová solamente reina en Jerusalén o en un territorio designado. Solamente dice Jehová reina en todas partes, en todo tiempo. Este es el rey que nació. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. El Salmo 93, 1 dice: Jehová reina. Firme es su trono desde entonces. Tú eres eternamente. Este rey es eterno. Su trono es eterno. Como dice Miqueas, ¿verdad? Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Salmo 97:1 dice: Jehová reina. Regocíjese la tierra y alégrense las muchas costas. El Salmo 99:1 dice: Jehová reina. Muy seguramente María recordó estos hermosos salmos y las palabras que el ángel Gabriel le dijo acerca de su futuro hijo en Lucas 1:32 al 33. Cuando el ángel Gabriel le dijo a María de Jesús: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En este capítulo 2 del Evangelio de Mateo, hemos podido ver claramente 3 diferentes reacciones a la persona de Jesús. Uno pudiera decir que toda persona responde a una de estas 3 maneras. Herodes, hermanos, mostró un odio abierto y hostilidad hacia Jesús. Número 1. Número 2. Los sumos sacerdotes y escribas, aunque altamente religiosos, fueron indiferentes hacia Jesús. No fueron a verlo, ¿verdad? Y sabían, pero no fueron a verlo. No les importó. La tercera reacción para con Jesús: los magos, unos extranjeros del oriente que ni siquiera eran judíos, recorrieron una gran distancia a un gran costo. Buscaron a Jesús hasta encontrarlo y lo adoraron. ¿Acaso eres como Herodes, que amaba más su comodidad, su poder político, sus lujos y placeres de este mundo, que la persona de Jesús? ¿Odias y reniegas de Jesús abiertamente porque no has querido aceptar su señorío y el hecho de que Él es el soberano rey de tu vida?
¿Esa es tu reacción hacia Jesús? ¿Es hostil? ¿Odias a Jesús? ¿Prefieres las ganancias de este mundo? ¿Los placeres de este mundo? ¿Las cosas materiales de este mundo? ¿Prefieres tu posición socioeconómica antes de ir a hacer a reconciliarte con tu Dios? O tal vez eres como los sumos sacerdotes y los escribas, una persona sumamente religiosa, lleno de conocimiento bíblico, que viene a la iglesia todos los domingos y participa celosamente en toda la liturgia, pero eres indiferente hacia la persona de Jesús y eres hallado falto de amor para con tus hermanos. Pero espero y deseo que seas un verdadero adorador, como lo fueron estos magos del Oriente, que buscaron a Jesús con todas sus fuerzas y a pesar de todo costo lo encontraron. Y lo adoraron trayendo obsequios porque Él es el único digno de ser adorado y alabado. Debemos aprender de la buena actitud de estos magos, hermanos. Ellos no se conformaron con solo mirar la estrella y contemplar la señal que los apuntaba hacia el recién nacido rey, sino que la siguieron y perseveraron en su búsqueda hasta encontrar a Jesús. La larga distancia, el gran costo ni los peligros del desierto desanimaron a los magos en su búsqueda de Jesús. Se regocijaron grandemente cuando vieron la estrella en su camino hacia Belén. Cuando finalmente llegaron a su destino, entraron y adoraron al niño. Charles Spurgeon, comentando acerca de la actitud de estos magos, dijo: los que buscan a Jesús lo verán. Los que verdaderamente lo ven, lo adorarán. Los que adoran, consagrarán su vida a Él. Dice el versículo 11, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Era una costumbre, especialmente en el Oriente, que uno se presentaba ante la realeza o una persona de importancia sin traerle presentes, que uno no se presentaba ante la realeza sin traerle presentes. Considerando que los magos creían que el niño era el prometido rey de las Sagradas Escrituras, no es sorprendente que hayan traído estos presentes tan valiosos. Podemos decir confiadamente que estos presentes traídos a Jesús tenían no solamente un gran valor monetario, sino también un gran significado simbólico, el cual hacía alusión a la persona de Jesús. El oro, por ejemplo, habla de su realeza, del hecho de que Él es el rey. El incienso habla de su divinidad, y no solamente de que Él es el sacerdote, porque el incienso no era ofrecido a los sacerdotes, ¿verdad? ¿A quién era ofrecido? A Dios. Dice, y la mirra habla de su mortalidad como ser humano, porque la mirra era usado para embalsamar los cuerpos, para minimizar el olor de una persona muerta y después sepultarlo, ¿verdad? Versículo 12 y último. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La adoración de estos magos del Oriente también se manifestó en una valiente obediencia a Dios. Ellos decidieron obedecer primeramente al sueño celestial antes de acatar las órdenes específicas del rey Herodes de llevarle la información del lugar donde se encontraba el niño Jesús. Los magos regresaron a su tierra de origen sin delatar el lugar donde vivía Jesús. No se presentaron para servir como informantes de Herodes, arriesgando sus vidas por salvar la de Jesús.
rápidamente unas aplicaciones de este sermón. Aplicaciones prácticas que podemos llevar a cabo nosotros. Esta historia nos enseña a buscar a Dios sinceramente, hermanos, a ofrecerle lo mejor de nosotros, a obedecer a Dios antes que a los hombres y a adorarle con humildad, a pesar de las apariencias. Debemos buscar a Dios con diligencia, como lo hicieron los magos. Debemos investigar las Escrituras con paciencia y fe. Los magos lo hicieron. Siguieron la estrella con paciencia y fe desde lejos, muy lejos. Los magos enfrentaron peligros en un viaje largo y difícil, por lo tanto debemos superar nuestros obstáculos como ellos también los superaron. Debemos priorizar lo espiritual antes que lo material. Los magos pusieron la búsqueda del rey por encima de su comodidad. Debemos dar a Dios nuestros mejores regalos, como lo hicieron estos magos. Dar generosamente. Los magos entregaron oro, incienso y mirra, presentes valiosos para honrar al Rey Jesús. Debemos entregar todo nuestro corazón. Esto significa dar a Dios lo más valioso de nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestro amor y nuestra obediencia. Debemos servir a otros, dar tiempo, dar nuestro tiempo, conocimiento y dinero para el bien de nuestros hermanos. Es dar también, no solamente a nuestros hermanos, sino a Dios mismo. Debemos escuchar y obedecer a Dios como lo hicieron estos magos. Cambiar de rumbo, arrepentirnos de nuestros errores, de nuestros pecados. Los magos obedecieron y regresaron por otro camino tras ser avisados en sueños. Evitar el engaño. Los magos ignoraron las ordenanzas, las órdenes malintencionadas del rey Herodes. Decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Y fueron valientes por ellos, conociendo al rey Herodes, que había matado a 300 soldados, a su esposa, a su suegra, a su cuñado, a sus 3 hijos. Están arriesgando su vida al no obedecerle, pero ellos prefirieron obedecer a Dios antes que al rey Herodes. Debemos ser sensibles y seguir la dirección divina, estar atentos a las señales y mandatos de Dios. Y por último, hermanos, debemos adorar con humildad, reconocer la autoridad. El impresionante séquito de dignatarios del Oriente se postraron ante un niño pequeño en una casa humilde. No adoraron al rey Herodes con todas sus riquezas y sus grandes palacios, sus grandes estructuras arquitectónicas, sino adoraron a este pequeño niño en una casa humilde. Debemos dejar el orgullo. Los magos adoraron sin importar el qué dirán o las apariencias externas. Como nosotros, ¿verdad? Vamos a rebajar a ir a adorar allá a Belén, una ciudad insignificante. ¿A adorar a quién? A un niño pobre. Debemos ser sensibles, sencillos, no ser orgullosos. Debemos dar gloria a Dios. Los magos enfocaron su adoración únicamente en el Señor Jesús y no en María o José o los ángeles o en el rey Herodes o el emperador. La gloria fue dada a Dios. Ellos enfocaron su adoración en Jesús, en el niño. Aunque estaba María allí, ¿verdad? No dice que José estaba, pero tal vez también estaba ahí. No vinieron a adorar a María, ni a José, ni a ángeles, ni a reyes de este mundo. Vinieron a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, ¿verdad? Entonces tengamos en cuenta todas estas enseñanzas, todas estas cosas prácticas para nuestras vidas, para que sea mejor nuestro comportamiento para con Dios, para con nuestros hermanos. Debemos dar nuestro
nosotros lo mejor de todo nuestro corazón, ser dadivosos, generosos, ser humildes, sencillos, buscar a Dios con solicitud, con entrega, como estas personas que sacrificaron tantas cosas, tantas comodidades, riquezas, ¿verdad? Comida. Estas personas no eran pobres, hermanos, eran gente de una posición socioeconómica elevada. Eran los consejeros de los reyes. Ellos decidieron pasar miles de kilómetros hasta encontrar a este niño, porque creyeron en las Sagradas Escrituras, creyeron lo que se les había dicho, ¿verdad? Y lo que vieron en la estrella, que los guió hasta Jerusalén y posteriormente a Belén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que fue impartida el día de hoy. Gracias, Señor, por mis hermanos que estuvieron atentos con sus mentes, con su corazón, dispuestos a aprender, a entender estas cosas, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, a tener estos atributos que debemos tener como cristianos, como hijos tuyos. Ser valientes, ser obedientes, ser sencillos, humildes, ser entregados de corazón en la búsqueda de tu presencia, en oración, en ruego, en súplica, en la lectura de la palabra de Dios, en la meditación de tu poder, de tu palabra, Señor. Ahora quédate con tu iglesia, Señor. Sé con nosotros todo el día y toda la semana. En el nombre precioso de Jesús. Amén.